Pues vamos a comenzar. Bendiciones, paz de Cristo a todos. Vamos a seguir hoy en día en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 9 al 11, pero primeramente vamos a orar a nuestro Dios para que nos ayude a predicar su palabra y entender su palabra. Porque sin oración, pues Él va a ver claramente que no deseamos estas cosas, pero si venimos en oración y humillados pidiendo a Él lo hará. Vamos a orar. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, por todo. Y primeramente venimos ante ti, Señor, humillados, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti día con día. Tanto como necesitamos el alimento sólido, Señor, y el agua, oh, Señor, te necesitamos a ti aún más, porque tú eres la fuente de vida, Señor, que es Cristo. Tú eres, Señor, quien nos mantiene con vida, con salud. Tú eres quien nos da todo y tú eres quien nos cuida. Nadie más, Señor, puede hacer esto por nosotros y tú eres aquel que permite que nuestros corazones sigan latiendo como el motor de nuestro cuerpo, Señor, pero sabemos que tú eres quien tiene todo en control. Oh, Señor, y venimos ante ti humillados, Señor, y reconociendo que somos vil pecadores. Y pedimos por tu perdón, Señor, si hemos pecado en esta mañana, porque lo hemos hecho, nos hemos airado, quizás hemos tenido alguna actitud, Señor, que no es correcta ante tus ojos, y por eso, Señor, nos ponemos a cuentas contigo antes de comenzar, Señor, la predicación de la palabra. Oh, Señor, que tanto como yo y los oyentes que están aquí delante de mí, Señor, estamos delante de ti primeramente y, Señor, venimos reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza y tú eres en quien debemos de confiar en todo momento. Pero, Señor, permítenos en esta hora escuchar tu voz, escuchar esa palabra, Señor, que nos hace ver nuestra maldad, que nos hace ver nuestro pecado, para que podamos ser corregidos y que tu Espíritu Santo, Señor, aún también nos convenza de pecado. Porque yo puedo hablar, Señor, sobre el pecado, tal vez trate de yo convencer a alguien de su maldad, pero tú eres, Señor, quien hace todo esto. A veces el predicador, Señor, se enfoca mucho y quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo, Señor, pero sabemos que eso solamente te pertenece a ti. Pero, Señor, te pido que me ayudes a poder predicar tu palabra fielmente y solamente tu palabra. Y que en cada sermón, tanto como en este, Señor, que Cristo sea presentado. Porque sabemos, Señor, que en muchas iglesias, en muchos sermones, Cristo está ausente. Tu gracia está ausente. Tu misericordia ni se menciona y solamente, Señor, se mencionan predicaciones legalistas, que el hombre solamente quiere hacer cambiar los pensamientos del oyente y quiere hacerlo, Señor, vivir vidas santas, cuando eso, Señor, es trabajo tuyo. Oh, Señor, te pido que me ayudes a mí, porque soy un hombre débil, soy un hombre lleno de pecado, soy un hombre que se equivoca, imperfecto, y por eso, Señor, vengo ante ti pidiendo la ayuda de tu Espíritu Santo para que pueda ser yo guiado para, Señor, exponer tu palabra y explicarla claramente. Y te pido por los oyentes también, Señor, que abras tú sus oídos y que quites el velo, Señor, que los tienes cegados, para que puedan ver, Señor, claramente qué es lo que tu palabra les quiere decir. Por favor, Señor, salva a quien tú quieras salvar. Y, Señor, te pedimos que tu palabra sea puesta muy en alto en esta mañana, Señor, y no el hombre. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos predicando sobre Santiago y estuvimos hablando sobre que si alguien está falto de sabiduría, que pida a Dios con fe, para que Dios
le dé lo necesario y pueda ayudar a algún hermano a poder soportar lo que venga a su vida. Pero en este día me quiero enfocar en el tema las riquezas transitorias. Y vamos a estar solamente tratando con los versículos 9, 10 y 11 en Santiago capítulo 1. Las riquezas transitorias de Santiago 1, 9 al 11. Pero bien sabemos que en el mundo existen personas humildes y altivos de corazón. Y de ambos caracteres habla la Biblia una y otra vez. Por ejemplo, en el Salmo 138, versículo 6, dice lo siguiente. Salmo 138, versículo 6, dice esto. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquí nos deja saber el salmista que Jehová, nuestro Dios, es excelso y atiende a aquel que tiene un corazón humilde. Y dice, mas al altivo, al arrogante, al soberbio, ¿cómo lo ve Dios? Dice, lo mira de lejos. Y en Mateo 23, versículo 12, dice esto. Mateo 23, versículo 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está reprendiendo a los escribas y a los fariseos. ¿En qué forma? Dicen en el versículo 1, ahí de Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así que estos escribas y fariseos decían a la gente que hicieran tales cosas, pero ellos no lo podían hacer. Dice el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí vemos que Jesús dice que estos hombres, ¿qué hacían? Hacían todo. Ponían cargas sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos hacían algo para ellos hacer. No vean ellos un esfuerzo, dice, porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas esas cosas para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aquí dice Jesús que esos hombres hacían ¿qué? Todas las obras, todo eso para ser vistos por los demás hombres. Dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos querían que los hombres los llamaran ¿cómo? Maestros. Maestros, pero vosotros no querráis, dice, que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nadie, dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y aquí es a lo que se refiere Cristo cuando dice en el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos que una y otra vez las Escrituras nos hablan de unos corazones humildes y otros altivos. Y la Biblia nos advierte de no ser altivos, soberbios, arrogantes, etc. Pero regresemos a Santiago
capítulo 1, versículo 9. Después de que él dice en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice el 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago, después de hablar de la falta de sabiduría al momento de pasar por momentos difíciles y orar con fe a Dios para que les sea dada, después habla sobre el hombre que es inconstante en sus caminos y que en él no hay firmeza. Pero ahora Santiago habla del hermano que es de humilde condición, que él se gloríe en su exaltación. ¿Y a qué se refiere nuestro hermano Santiago? Se refiere a que el creyente se alegre bajo tribulaciones que sean enviadas por Dios. Pero tal y como vimos el domingo pasado sobre el pedir sabiduría para poder soportar en los tiempos de prueba, no debemos de orar tanto por la eliminación de la aflicción, sino más bien para ser sabios, para hacer de buen uso en ellas. Así que las aflicciones y las pruebas son necesarias para el creyente. Son necesarias para nosotros. ¿Para qué? Para poder nosotros venir a Dios en oración y pedirle a Él que nos ayude a cómo soportar las diversas pruebas, las tribulaciones, los pensamientos que maquinan en nuestras mentes, que dice la palabra que son como dardos de fuego que el enemigo nos avienta. A eso se refiere el hermano Santiago, y esto no implica que tal hermano llegue a exaltarse en él mismo, como lo podemos ver en Lucas 18. Así que por una parte miramos que Jesús condena esto porque él habló a sus discípulos acerca de quiénes, de los escribas y fariseos, a que uno no llegue a envanecerse de esa manera. Ahora, Lucas 18, versículo 14. Aquí está otro gran ejemplo de lo que no debemos de hacer y de lo que no está hablando Santiago. Lucas 18, versículo 14. Dice aquí Jesucristo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ahí está otra vez la palabra, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Ahora vamos a leer el contexto completo de esto. Vamos al versículo 9 del capítulo 18 ahí de Lucas, donde Jesucristo está hablando sobre la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, versículo 9 dice: y a unos que confiaban en sí mismos como justos. Jesucristo está diciendo que aquí unos hombres religiosos confiaban en ellos mismos como personas perfectas, como justos delante de los ojos de Dios. Dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Jesucristo por eso es que él fue odiado, porque él reprendía la manera de cómo se conducían estos escribas y fariseos, estos hombres religiosos que supuestamente eran los líderes del pueblo. Dice que ellos confiaban en sí mismos como justos, pero no se creían pecadores como los demás. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un publicano era un judío que trabajaba para el imperio romano, que era un recaudador de impuestos, que él recogía, como digamos, las taxas hoy en día. Y esta persona era un judío, pero los demás judíos lo miraban como un traidor porque él trabajaba para el imperio romano. Y el imperio romano tenía en opresión, oprimido a los judíos. Dice aquí Jesús que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un hombre religioso, y el otro publicano, a uno que era despreciado. El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí vemos una actitud humilde de este fariseo. ¿Qué actitud miramos aquí? Aquí miramos una actitud altiva, soberbia, arrogante. Y él le daba a Dios gracias. ¿Por qué? Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Ustedes creen que Dios va a escuchar esa oración? ¿Ustedes creen que esa oración es un ejemplo para nosotros y decir, Señor, te doy gracias porque no soy como el católico que es idólatra? Te doy gracias porque no soy como los testigos que piensan que por sus buenas obras y por las horas que ellos metan, soy mejor que ellos. Debemos de venir ante Dios y decirle, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel borracho, como aquel hombre que traicionó a su esposa. No, no debemos de ser de esa manera. Y este hombre es lo que él hacía. Dice, él ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Aquí vemos una actitud de este hombre religioso que decía que él ayunaba 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Él qué estaba mostrando aquí? Estaba mostrando arrogancia. Y él se estaba gloriando en las obras que él hacía, en sus ayunos y en dar los diezmos de todo lo que él ganaba. Dice aquí, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Aquí vemos ahora una actitud del publicano, de aquel que era despreciado por los judíos. Dice que estando lejos, dice que este hombre no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Como Señor, ven a mi rescate. Señor, soy un vil pecador, que no soy digno de alzar mis ojos a los cielos. Y el otro hombre, ¿qué hacía? Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este hombre vino al templo ¿a qué? A mostrar su arrogancia. Mas el publicano vino humillado, pidiendo perdón a Dios y dijo, Señor, sé propicio de mi pecador. Y después Jesús dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Jesús le está diciendo a esos hombres religiosos que el publicano, el despreciado, el que los judíos tenían como traidor, dice que él descendió a su casa justificado. ¿Y qué es justificado? Alguien visto justo por Dios. ¿Por qué? Por su humillación. Porque él reconoció su estado espiritual, reconoció que era pecador, mas el fariseo, ¿qué dijo? Se sentía perfecto y decía que él no era como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Y Jesús dice que ese descendió a su casa, se fue a su casa. Me imagino que Dios lo perdonó, porque él vino a encontrar socorro y ayuda y perdón en Dios. Y el otro no dijo nada, no dijo, Señor, perdóname, porque soy un hombre quizás ladrón, soy un hombre injusto, soy un hombre adúltero. Y este hombre, el fariseo, tuvo que tener una actitud y decir, mira, Señor, reconozco que he pecado, perdóname. Mas el otro sí tenía esa actitud. Dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que este hombre fue ¿qué? Enaltecido. Y el otro hombre que se enalteció fue humillado. El fariseo no fue perdonado por Dios. Mas el publicano descendió a su casa justificado. De este espíritu
farisaico nos advierte Dios, y a esto se refiere Santiago. Santiago exhorta a esos creyentes a gloriarse en las tribulaciones y no en sus obras, no en ellos mismos. Santiago no está diciendo que se gloríen en sus dones o talentos o en sus obras espirituales. Santiago le está diciendo a sus hermanos, dice ahí en el versículo 9 de Santiago 1, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Eso es a lo que se refiere Santiago. Que aquel que reconoce que a través de las circunstancias, de las pruebas, de lo que esté pasando, que se gloríe en reconocer que Dios es su único socorro y que no tenga la actitud de aquel fariseo. Ahora el versículo 10 dice, ahí de Santiago 1, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora Santiago les dice que el que es rico, no financieramente, sino en su humillación, que él también debe de gloriarse en eso. Y esto para el mundo debe de ser como una locura. Que el mundo, alguien que no es creyente, te escuche decir, mira, yo estoy pasando por esto, pero me glorío en lo que estoy pasando. Estoy pasando tribulaciones, ataques en mi mente. Me siento bajo espiritualmente, pero confío en mi Dios. En eso me glorío. Si tú les dices esto a alguien del mundo, ¿qué te dirá? ¿Tú te alegras de que estés pasando esto? No tienes en qué caerte muerto, eres un imbécil, eres un perdedor, como dicen, you're a loser. El mundo no entiende estas cosas, pero los de bajo grado pueden alegrarse. Si son exaltados, que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios, y los ricos pueden regocijarse en providencias humillantes, que conducen a una disposición humilde y pobre de espíritu. En eso se debe de gloriar el creyente, en providencias humillantes, que conduzcan a una disposición humilde y pobre de espíritu. Y cuando digo pobre de espíritu, no me estoy refiriendo a pobre financieramente. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla sobre las bienaventuranzas. Mateo 5:3 dice Jesús, bienaventurados los pobres en el banco, en sus finanzas, dice en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús no se refiere a los pobres financieramente. ¿Por qué? Porque tanto como existen ricos que no creen en Dios, también existen pobres que no creen en Dios. Hay personas pobres en lugares remotos donde hay pobreza, que quizás culpan a Dios por lo que estén pasando ellos y dirán, ¿por qué Dios permite que yo viva en esta condición? Si Dios es real, ¿por qué permite que yo esté pasando por estas circunstancias, estas necesidades? Y tanto como dije, como hay ricos, personas ricas en este mundo que no creen en Dios, también hay personas pobres que no creen en Dios. Pero a lo que Jesús se refiere es a los que reconocen su estado espiritual delante de Dios, que son pecadores, que no hay nada bueno en ellos que pueda salvarlos y necesitan de un Salvador. A eso se refiere Jesucristo cuando dice bienaventurados, benditos. ¿Quiénes? ¿Los ricos? ¿Los empresarios?
Dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces los que son ricos se regocijan en la gracia de Dios, lo que hace y los mantiene humildes. Y las pruebas les enseñan a buscar la felicidad y la confianza solamente en Dios. De eso se refiere Cristo. Aquellos que reconocen su estado espiritual, saben que han pecado tanto como ese hombre publicano. Dice que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de Dios. ¿Ustedes creen que el fariseo que dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros? ¿Ustedes creen que una persona como esa puede heredar el reino de los cielos? ¿Ustedes creen que una persona altiva puede heredar y entrar al cielo si no se ha arrepentido de su pecado, de su maldad? Pero el mundo, ¿qué te dice? El mundo te dice, tú trabaja, mátate, afánate, llena tu cuenta bancaria, tú puedes, ten casas grandes, carros lujosos, negocios, viaja mucho, porque solamente se vive una vez. Diviértete, vete a los bailes, a los clubs, embriágate, prueba esto, prueba lo otro. Eso te dice el mundo. Haz riquezas, trabaja, gana dinero, pero la riqueza mundana es una cosa fulminante, mi amado. Las riquezas del mundo son cosas fulminantes que dan muerte. Eso significa fulminante. Las cosas o las riquezas de este mundo son transitorias, que es decir, son pasajeras, temporales. Las riquezas transitorias son fulminantes y dan muerte. Cuando alguien se afana en ganar todo el mundo, pero perdiere su alma, ¿de qué le sirve? Jesucristo también advirtió sobre esto. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin perdiere su alma? ¿De qué sirve? Y Cristo nos advierte sobre esto en Mateo 6:24. El Maestro nos enseña una y otra vez sobre esto. Mateo capítulo 6, versículo 24. Él habla sobre Dios y las riquezas. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Así lo ve Cristo. Cristo ve a Dios como el Señor de señores y ve a las riquezas como otro Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo y nos advierte de esto, que no podemos servir a dos señores. O vas a servir a Dios, o vas a servir o a trabajar y afanarte por las cosas temporales, pasajeras, transitorias, que no duran para siempre. Primera carta a Timoteo, vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. En Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Desde el versículo 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿A qué nos anima aquí el apóstol Pablo? Dice, así que teniendo sustento. ¿Nosotros tenemos sustento? ¿Y abrigo? ¿Tenemos nosotros abrigo? Bueno, hoy es tiempo de calor. No necesitamos tanto abrigo ahorita, pero dice, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren hacerse ricos, dice el apóstol Pablo, que caen en tentación y lazo.
y en muchas codicias necias y dañosas. Así lo ve Dios. El apóstol Pablo está diciendo esto inspirado por el Espíritu Santo. Y como dijo un hermano, no fue Pablo inspirando al Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo inspirando a Pablo para que escriba esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. Y la codicia es uno de los 10 mandamientos. No codiciarás. Dicen codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren hacerse ricos y se afanan en esta vida, dice que esos hombres se hunden ¿en qué? En prosperidad, en alegría, dice en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, dice algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que aquí me imagino que muchas personas que habían escuchado el evangelio que Pablo había conocido, quizás escucharon, pero se extraviaron de la fe y se fueron ellos tras ¿qué? Tras las riquezas de este mundo. No me acuerdo quién fue, pero dijo el apóstol Pablo que lo había dejado y se había ido tras el mundo. No me acuerdo quién fue. Pero dice aquí, y fueron traspasados de muchos dolores. Así que todo esto después de que ellos se quisieron, ellos codiciaron y fueron tras el dinero, fueron traspasados y de muchos dolores. Así que todo esto causa un daño. Y la razón por el que Santiago les dice esto a los hermanos en Jerusalén es porque el hombre en esta tierra no es nada ni nadie. Y morirá como muere una flor. Donde dice él en Santiago 1:9, pero el que es rico en su humillación, aquí no está hablando en su cuenta bancaria o en sus ganancias. Dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí nos está dejando saber muy en claro Santiago que el ser humano va a morir. Tanto como una flor puede durar, digamos, en el tiempo de primavera, no duran mucho algunas. De primero salen muy hermosas, con su color amarillo, morado, pero a las semanas después, pues mueren. Y aquí Santiago está haciendo la misma comparación de que el hombre morirá como muere una flor. Ahora el versículo 11 dice ahí de Santiago 1, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago dice que así como la hierba y las flores se marchitan, el hombre rico no es mejor que el pobre en la muerte, ya que ninguno se lleva nada con él. ¿Estamos conscientes de eso? Que nada nos vamos a llevar cuando moramos. Vamos a Isaías 40. Isaías 40, versículos 6 y 8 dice lo siguiente. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Cuando habla de la palabra gloria, no se refiere a la gloria como la gloria de Dios, sino
en la lealtad y el amor de pacto, y el hombre no tiene una fidelidad duradera en su propia naturaleza caída. Una imagen o ejemplo de la transitoriedad es la vida del hombre, que se termina rápidamente y fácilmente. A eso se refiere aquí el profeta Isaías, que la vida del ser humano es pasajera y temporal, que nosotros no somos eternos, que nosotros somos mortales. Y el único inmortal es ¿quién? Es Dios, es Cristo. Dice el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Aquí Dios está comparando a su pueblo ¿con qué? Con hierba, con una flor que se marchita. Dice el versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Así que todo lo que esté en este mundo va a desaparecer. Nuestros lindos cuerpos que tanto cuidamos, que nos arreglamos, nos maquillamos, nos peinamos, nos vestimos bien. No digo que esté mal, porque para el Señor debemos de vestirnos decentemente. Pero todo esto va a desaparecer. Y aquí cuando dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí es el evangelio, es la verdad eterna y el medio de Dios para dar vida eterna al hombre pecaminoso y mortal. Vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 23 al 25. Pedro 1, 23 a 25, y aquí está relatando el apóstol Pedro lo mismo que está en Isaías 40. Pero dice él, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él está diciendo a sus hermanos que ellos han sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y eso es que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es el evangelio, que es la verdad eterna y el medio de Dios para dar vida eterna al hombre pecaminoso y mortal que merece el infierno. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo mismo que recitó el profeta Isaías, lo dice nuestro hermano Pedro. Con respecto a la eternidad, ni el pobre ni el rico tienen nada de qué jactarse en esta tierra. Delante de Dios son iguales. Y qué ridiculez, amados, cuando una persona se cree más que otra. Esto es meramente ignorancia. Esto es algo absurdo. Es algo que no debe de estar en los creyentes, que pensar que porque poseemos materiales o ropa o zapatos o carros más caros que otros, que somos mejores que otros. Y no es así. Si tenemos algo valioso que alguien más no puede obtener, demos la gloria a Dios. Y no obtengamos algo para presumir o para aparentar que somos mejores que otros o que tenemos más dinero que otros. Porque si hacemos eso y tenemos esa actitud ante los ojos de Dios, somos altivos, arrogantes y soberbios, y eso Dios lo condena. Y Jesucristo nos advierte a no ser de esa manera. Sino lo que podamos obtener, si tenemos buen trabajo y podemos pagarlo, gloria a Dios. Pero que nunca obtengamos o hagamos lo que podamos hacer para obtener, lo que podamos para
que lleguemos a volvernos altivos. Así que como dije, el rico y el pobre somos iguales ante los ojos de Dios. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19, donde se habla sobre Enrico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ese era un hombre extravagante. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Ese hombre hacía banquetes en su casa. Invitaba a personas que fueran a comer porque él era rico. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí vemos a un hombre enfermo, con llagas, a la puerta del palacio del hombre rico, lleno de heridas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre lo que él quería era solamente llenarse o poder probar de las migajas que caían de la mesa al suelo. Él solamente lo que quería era una boronita de pan, un pedacito de carne, un pedazo de fruta que cayese en el suelo. Él con eso quería saciarse. Estaba enfermo, lleno de llagas y hambriento. Y dice aquí que los perros venían y le lamían las llagas. Pero ahora aquí vamos a ver un cambio. En el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí vemos que ambos murieron, pero el hombre Lázaro, el que estaba enfermo, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vemos que el hombre rico alzó sus ojos, ¿en dónde? En el Hades. Y este hombre, el que era rico, el que tenía mucho en esta tierra, dice que ahora él era atormentado. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Él le dijo a Abraham que enviara a Lázaro para que solamente mojase la punta de su dedo, y porque él tenía sed, estaba en tormento. Ahora él es quien deseaba saciarse con un poco de agua. Aquí cambiaron los papeles. Cuando en vida Lázaro solamente quería un poquito de lo que caía de la mesa, ahora él era consolado. Él estaba con Abraham en su seno, pero ahora el rico deseaba agua. ¿Para qué? Para refrescar su lengua porque estaba en tormento y estaba en llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Y entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora él quería que Abraham enviara a Lázaro para advertirles a sus hermanos de ese lugar, porque él no quería que sus hermanos fueran a ese lugar de tormento. Pero Abraham le dice que eso es imposible, porque los que están de aquí a allá, donde estaban ellos, no podían ir. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Le dice él, tienen a Moisés y a los profetas, tienen la ley de Dios, deben de escucharlos a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham le dice, eso es imposible.
Aunque Él vaya y les hable de este lugar, no van a creer, porque lo que deben de creer y a los que deben de escuchar es a Moisés y a los profetas. Así que aquí vemos que ante los ojos de Dios somos iguales. Pero el hombre que estaba enfermo, lleno de llagas por fe, es que llegó al seno de Abraham. Pero el otro hombre tenía muchas posesiones, hacía banquetes, estaba vestido de púrpura, elegante, pero ¿cuál fue su fin? ¿La vida eterna? En tormento. Así que ni el pobre ni el rico tienen nada de qué jactarse delante de Dios. Ambos son iguales. Ahora, para concluir, las riquezas de este mundo son transitorias. ¿Qué es transitoria? Pasajeras, temporales, mas las riquezas en Cristo son eternas, amados. Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios 1, 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14. Aquí está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Ahí vemos que el creyente es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Son riquezas espirituales, no son terrenales, son eternas, no son transitorias. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? Cuando escuchamos la palabra arras, ¿en qué pensamos? En unas arras de oro. Dice aquí que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí vemos, si no me equivoco, creo que dice eso 3 veces, para la alabanza de su gloria. Así que las riquezas de este mundo son transitorias, pasajeras, temporales, más las riquezas en Cristo son eternas. Ahora lo último que voy a leer, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y 19. Se me está yendo la voz ya. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y 19. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los que tienen dinero, pero quizás son creyentes. Dice, ni pongan las
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que si aquí está hablando el apóstol Pablo, dice que manda a los ricos de ese siglo, o sea, que no sean ¿qué? Altivos. Porque ciertamente una persona rica puede llegar a volverse altivo. Ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Cuántos hombres en esta vida ponen sus confianzas o su esperanza en las riquezas? Muchos pueden tener una cuenta bancaria tan grande que dirán, aquí tengo hasta que yo sea grande, sea viejo, aquí voy a tener suficiente dinero para alimentarme, para pagar mi bill de luz, mis medicamentos, todo esto. No está mal, pero aquí dice a los ricos que de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que eso debe de ser para disfrutarlo. Y no estoy hablando de la prosperidad. Estoy hablando de lo que si Dios nos da suficientemente y podemos guardar un poco, que sea para que podamos disfrutar esto, pero no para volvernos altivos, no para creernos más que otros, no para menospreciar a otros como lo hacía el fariseo con el publicano, no para ser como el rico que miraba a Lázaro a la puerta de su casa, lo miraba lleno de llagas, con hambre, herido, enfermo, pero más bien los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué aprendemos? Algo, amados, que debemos de ser humildes en espíritu, siempre reconocer que somos pecadores, que merecemos el infierno, pero Dios hizo algo sorprendente para nosotros, hizo algo a nuestro favor. En la cruz, pagando por nuestros pecados para poder disfrutar de lo que es eterno, para hacer a un lado lo transitorio, aún nuestras propias vidas, y vivir para la gloria de Dios. Morir a nosotros y vivir para Cristo. Que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas y no nuestra altivez. Que la gente no vea nuestras posesiones, si tenemos casa grande, carro bonito, ropa de marca, podemos tenerla así, pero con humildad. Así que recordemos que las riquezas de este mundo son transitorias, son pasajeras y son temporales, pero las que tenemos en Cristo son eternas. Amén. Espero sea de bendición esta palabra y la pongamos por obra tanto como yo y ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, porque nos has permitido, Señor, estar aquí en este lugar, reunidos en tu nombre, con un propósito, Señor, para poder crecer espiritualmente, poder madurar, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Oh, Señor, trata con nosotros si hay, Señor, altivez, orgullo, arrogancia, soberbia en nosotros, Señor, por favor, quita de raíz, Señor, todo eso, para que no nos contamine el cuerpo entero o podamos contaminar a otros. Señor, vuélvenos pobres en espíritu, Señor, y a través de tu palabra muéstranos, Señor, que somos pecadores, que somos imperfectos, que tengamos esa actitud que tenía el publicano cuando él fue a orar, Señor, y dijo: Dios, sé propicio de mi pecador. Y que no seamos como ese fariseo, que él se gloriaba, se jactaba en sus ayunos, en que él daba sus diezmos y se creía mejor que los demás. Señor, haz morir a nosotros mismos y que podamos nosotros crecer en conocimiento, en sabiduría, Señor, y que vivamos para tu gloria. Y que primeramente, Señor, siempre demos testimonio de que somos cristianos, Señor,
en cómo es que nos conducimos en esta vida, en este mundo, y que, Señor, podamos predicar a Cristo para que otros más conozcan de tu gracia, para que otros más sean salvos, para que otros más, Señor, puedan heredar la vida eterna, Señor, juntamente con nosotros y gloriarnos, Señor, y lleguemos a la eternidad para alabarte, Señor, eternamente. Señor, gracias porque me ayudaste a exponer tu palabra, pero Señor, ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella y no solamente oidores olvidadizos. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Paz de Cristo a ustedes.